En muchos aspectos de mi vida, más que preocuparme por haber dañado la relación, parece que es algo digno de presumirse y, y pues como consecuencia, eso también nos va llevando a cada vez ser más relajados con las exigencias de la vida cristiana. Pregúntale a Manu, un podcast para resolver tus dudas. ¿Qué tal, peregrinos de la vida? Bienvenidos a este nuevo episodio. Nos atrasamos un poquito en sacarlo porque se nos vino muchísimo trabajo encima, aparte las fiestas, compromisos. A mi esposa la operaron de la rodilla, bendito Dios, va todo muy bien con su recuperación, pero bueno, fueron días de locos, no habíamos podido grabar, no había podido mandar a edición este episodio, pero ya está listo, recién salidito del horno para que lo disfrutes con nosotros y bueno, para que nos acompañes a darle cierre a esta serie de 3 episodios en los que hablamos de los tipos de pecados que existen. Así es que, sin más preámbulo, vamos adentrándonos en el tema y veamos qué nos podemos llevar el día de hoy sobre este tema que está buenísimo. Como les decía en episodios pasados, todo surgió por una pregunta que nos hicieron, que es ¿cómo sabemos cuáles son los pecados veniales y los mortales? Que podrá parecer algo como muy sencillo, podrá parecer que todos lo tenemos en la cabeza y muy presente, pero a la hora de ya preguntarnos en qué consiste, cuáles son las diferencias reales de esto, híjole, puede que descubramos que no tenemos todo tan claro. Entonces, por eso surge esta serie de 3 episodios partiendo de esta pequeñita pregunta, ¿no? Y pues como nos gusta cuando nos hacen este tipo de preguntas, pues nos pusimos a investigar un poco y aterrizamos 5 categorías generales en las que consideramos que podemos acomodar los distintos tipos de pecados que conocemos. Ojo, no son categorías oficiales de la iglesia, esto no es dogma, esto no es doctrina oficial, son categorías que a mi entender dije, bueno, creo que podemos más o menos catalogar así los pecados que conocemos y algunas de ellas coinciden con las que vienen en el catecismo, así es que creo que no estamos tan perdidos, ¿no? Entonces, las 3 primeras categorías que abordamos en los 2 episodios pasados fueron, primero, los de la pregunta, pecados mortales y pecados veniales. Segundo, fueron los pecados capitales. Y la tercera categoría que hemos abarcado fueron los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Estas 3 categorías ya las abordamos en estos 2 episodios y bueno, si no los has escuchado, te invito a que te des una vuelta, ya sea en nuestra página de juandiegonetwork.com, donde es nuestro hogar como podcast, o en los directorios más populares de podcast, que el que más te guste puede ser iTunes, Spotify, Amazon, Google, yo qué sé, estamos prácticamente en todos. O si no, si eres más visual, si te gusta más ver mi rostro, ver mis gestos, ver cómo muevo tanto las manos al hablar, bueno, puedes ver el video aquí en YouTube y aquí vamos a andar, ¿no? Entonces, ahí están los 2 episodios pasados y de seguro este que estás escuchando aquí está también. Estas 3 categorías, como les decía, ya las abordamos y las últimas 2 categorías que nos hacen falta abordar son las que vamos a tocar el día de hoy, que son primero los pecados públicos o privados y segundo los pecados que claman al cielo. Cuando conocí yo la diferencia entre pecados públicos y privados, no fue hace mucho, fue hace un par de meses que estaba haciendo un video sobre un video, sí, sobre si era lícito o no negarle la comunión a alguien. Y un punto a considerar muy importante en estas circunstancias, en esta duda, fue el asunto de los pecados públicos o privados. En esa época, en ese episodio, en ese video, yo mencionaba que escuché una anécdota del padre Fortea, al cual admiro mucho, en la que él platicaba como un miembro de su comunidad nunca iba a misa y aparte vendía contenido ilícito, revistas de contenido de moral distraída en su tienda de abarrotes, ¿no? Entonces que cada año
iba y se confesaba una vez y comulgaba y otra vez el resto del año no se aparecía. Y el padre comentaba cómo primero lo abordó y le dijo, oiga señor, usted no puede hacer eso, por favor este año, creo que era cada año nuevo o o cada Navidad o Semana Santa, no me acuerdo. Pero le decía el padre, por favor este año no se acerque a comulgar porque no es correcto que lo haga. Y el señor le dijo, oye, no se preocupe, padre, yo siempre me confieso antes de comulgar. Y el padre, bueno, sí, pero es que la confesión implica más cosas, ¿no? El arrepentimiento, propósito de enmienda y corrección, ¿no? O sea, si ya te confesaste y comulgaste, bueno, la idea es que sigas en gracia, buscando el estado de gracia. Y este señor era obvio que no lo buscaba y la comunidad así lo ubicaba, el señor que nunca viene a misa y el señor que vende este tipo de revistas en su tienda. Entonces el padre Fortea decía, esto ya es un pecado público. ¿Por qué? Porque la gente lo conoce, entonces yo puedo abordar de cierta situación, de cierta manera la situación. Si el pecado fuera otro, que nadie más conoce, tendría que abordar la situación de otra manera. Esa fue esa vez cuando vi el video donde el padre comenta esta anécdota, lo utilicé para tocar el tema de la negación de la comunión, si era posible o no, y ahí fue cuando conocí esta categoría de pecados públicos y privados. Entonces, quise retomar un poquito la anécdota porque nos da contexto nos ayuda a comprender de qué se tratan estos dos pecados a los que vamos ahora a entrar más a detalle, ¿no? Esta categoría, la diferencia entre los pecados que tiene, se basa en la forma en la que se manifiesta el pecado. Los pecados que se consideran como privados, ya lo veníamos diciendo, son los que solo el pecador conoce, los que yo conozco como pecador, los que tú conoces como pecador. No importa si es venial o mortal, no importa si es de lujuria, de gula, de pereza, de soberbia o de cualquier otro pecado capital, y tampoco importa si es de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Todas esas categorías caben o cubren, abarcan esta subcategoría. Puede ser de todos esos y puede ser privado o público. En este caso de privados se les considera cuando solamente el pecador conoce el pecado. Y hay una pequeña excepción, se vale y todavía es considerado como pecado privado si el confesor lo conoce. Porque aunque sea otra persona, aunque tú ya hayas publicado tu pecado al sacerdote confesor, recordemos aquí hablando en un contexto del cristianismo, cristianismo católico, que nos confesamos, tenemos el sacramento de la reconciliación. Bueno, aunque tú confieses tu pecado con el sacerdote y ya es público hasta cierto grado, tu pecado se sigue considerando privado porque está en esa relación de confesor y está protegido por el secreto de confesión. Entonces realmente no es público. El sacerdote no le puede decir a nadie que tú te estás confesando de ese pecado. Entonces, pues de eso se trata, un pecado privado que solamente tú y cuando mucho el sacerdote confesor los conoce. Y bueno, o sea, ejemplos puede haber varios, pudiste haber dicho una mentira, pudiste haber robado algo, pudiste ejercer violencia contra alguien, pudiste comer de más, pudiste ser infiel, yo qué sé, ¿no? Todos estos son pecados que, si bien en algunos casos hay más gente involucrada, obviamente si eres infiel, pues, pues estás pecando con alguien más que no es tu pareja, entonces ya alguien más sabe que lo estás haciendo. Pero no son de índole pública, son acciones que de cierta forma se quedan dentro de tu vida privada. Tú sabes que hiciste mal, tú sabes que debes confesarlo y a través de la confesión se determinará un acto de reparación para el mal que cometiste, pero sigue siendo un pecado que se mantiene en tu círculo privado. En cambio, la contraparte es el pecado que se denomina como pecado público o pecado manifiesto, que precisamente se basa en que sea un pecado que se manifiesta públicamente. O sea, igual puede ser en cualquier categoría de las que mencionamos antes, de cualquier pecado capital, mortal o venial, de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero
es llevado a cabo de tal manera que en algún sector de la sociedad o en algún grado de los sectores de la sociedad se conoce la falta cometida. Más allá de los involucrados directamente, más allá de la persona con la que fuiste infiel o de la persona a la que le mentiste o de la persona a la que robaste o a la que agrediste, más allá de esas personas inmediatas, ya se sabe el pecado, ya se conoce, entonces ya pasa a ser un pecado público. Por ejemplo, podría ser lo que pasa en torno al tema del aborto con algunos políticos, con algunos doctores o incluso con mujeres que se han provocado un aborto deliberadamente y que lo presumen de alguna forma. O sea, estas personas hacen público su pecado. Dicen, yo apoyo el aborto, yo practico el aborto, yo me hice un aborto y lo expresan públicamente. Bueno, ya hay un conocimiento de su pecado de dominio público, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, también creo que podríamos mencionar el tema de los robos, de las mentiras, o incluso el caso súper trágico de abusos por parte de sacerdotes, ¿no? Hace poquito se publicó el reporte McCarrick, por ejemplo, y en él se dieron a conocer asuntos, varios detalles de los asuntos en torno a sus abusos, en torno al encubrimiento de sus acciones por parte de otros tantos sacerdotes. Y bueno, todo eso pues ya es asunto público desde hace tiempo, ya no se puede considerar un pecado privado. ¿Por qué? Porque se supo y ya hay un reporte, ya se dio a conocer toda la situación y entonces, bueno, ya es obviamente un pecado público. Y fíjense, pasa algo curioso con los pecados públicos, porque parece que solo entran asuntos muy graves a esta categoría: abusos, mentiras, robos, violencia, etcétera, etcétera. Pero yo quiero pensar que no necesariamente debe de ser así. Obviamente, no quiero no lo voy a tomar como, todo es igual de grave. No, claro que hay gravedad, hay matices, hay magnitudes de daño, pero a lo que voy es que no necesariamente tiene que ser algo así de grave para que se pueda llegar a considerar un pecado público. Si le echamos un vistazo a las redes sociales, ya saben que últimamente yo traigo ese tema ahí, las redes sociales. Si le echamos un vistazo a nuestras propias redes o a las de nuestros amigos más cercanos, compañeros de comunidad, familiares, no sé, pareja, yo qué sé, ¿no? No va a ser difícil encontrar fotos o videos de gente, o de nosotros mismos, como les digo, tristemente, presumiendo que estamos haciendo o que hicimos cosas que perfectamente caen en lo que se puede considerar como pecado. Ojo, no estoy hablando de videos para adultos o cosas así, no, a lo que voy es eso, a darnos cuenta de que también en lo más cotidiano, lo más común, lo que puede pasar desapercibido, también podemos encontrar pecados que se pueden considerar como públicos, ¿no? Comer de más, beber de más, gastar de más, que se comparte por ahí la foto o el video de tal celebridad enseñando de más, si se fijan se repite el de más, de más, de más, no sé, presumiendo que nos aventamos una serie de 24 capítulos en un fin de semana. Si recuerdas, todos los tipos de pecado que ya hemos mencionado en estos 3 episodios, los 2 pasados y en lo que va de podemos ver que gran parte de los pecados que se cometen ya son públicos. No quiero sonar como escandaloso de todo lo que haces es pecado, no, pero acuérdate que aquí estamos tratando de tener muy en claro de qué se trata todo esto y tener muy, muy claro el panorama del reto que tenemos enfrente como cristianos, como católicos. Este es el reto que tenemos enfrente. Y si tú que nos escuchas no eres creyente, bueno, vale la pena que conozcas realmente lo que es y lo que enseña el catolicismo y no lo que algunos te decimos que es, acomodando a conveniencia lo que creemos que sería mejor, ¿no? Esto es lo que es. Y el catolicismo nos enseña que caer en el exceso de hacer o de no hacer o de consumir es una actitud pecaminosa. Recordemos, pecado no como hay algo malo que merece castigo. No, el pecado es eso que rompe tu relación con Dios.
¿Por qué? Lo resumo rapidísimo. Comer de más. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué comer de más rompe tu relación con Dios? Porque entonces le estás dando prioridad a saciar tu apetito, a saciarte como si fueras un animal con puro instinto, ¿no? Y eso reduce tu dignidad y eso hace que tu humanidad en el sentido integral se vea dañada, ¿no? Por ahí va la cosa de por qué un pecado rompe tu relación con Dios. No es que Dios diga, "Ah, comiste de más, ya no te quiero ver". No, 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 no. O sea, Dios ahí está, Dios nunca se va a ir, nunca se va a alejar de ti, pero tus acciones son las que rompen esa relación y es como si tú le dijeras a Dios, ahorita no, gracias, ahorita no me interesa porque prefiero saciar mis apetitos carnales que estar cerca de ti. Más o menos por ahí va la cosa. Si este es el primer episodio que estás escuchando de la serie, por eso vamos explicando un poquito para que no te tome como que, uy, este cuate dice que todo es pecado y no quiere que hagamos nada y todo lo prohíbe. No, no, no va por ahí. Hay un contexto, hay un back que soporta estas palabras que lo puedes encontrar en los otros episodios. Entonces, continuamos. Comer de más, beber de más, bla, 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 de más. Todo eso, si tú lo estás presumiendo en tus redes sociales, ya se vuelve un pecado público, ¿sí? Es así de fácil. Ojo, les estoy dando las razones que los caracterizan, pero también hay una gravedad en cómo manejarlo, cómo los demás en torno a ese pecado tenemos que manejar la situación, reaccionar. Sí hay diferencia. ¿Sí? No es que, bueno, no importa si es venial público o privado. No, sí, sí hay diferencia. Entonces, ahorita vamos a llegar a eso. Y bueno, continuamos. A mí me parece el asunto de que tantos pecados los hagamos tan públicos, me parece un poco triste y alarmante porque me habla de la poca seriedad con la que me estoy tomando eso de romper mi relación con Dios. En muchos aspectos de mi vida, más que preocuparme por haber dañado la relación, parece que es algo digno de presumirse y pues como consecuencia, eso también nos va llevando a cada vez ser más relajados con las exigencias de la vida cristiana. Por eso yo lo veo triste y alarmante, porque incluso siento ese impulso de, me compré esto y esto y esto y lo presumo en mis redes cuando realmente si fuera responsable, si fuera objetivo, si fuera sensato, no me tendría que estar gastando ese dinero en cosas que no necesito y dejando de pagar cosas que sí necesito. Y eso implica, o sea, ese aspecto es parte de ser cristiano, es parte de las exigencias de la vida cristiana. O no estaría presumiendo que me comí 3 hamburguesas cuando con una bastaba y entonces gasté de más, comí de más, me sentí de más, me sentí mal, entonces ya ando con la pesadez, entonces ya ando de malas, ya le contesto mal a mi esposa, llego a casa y ya no me pongo a trabajar porque ya me dio sueño por comer de más. ¿Ven? O sea, esas consecuencias son las que pierdo de vista y en cambio sí lo presumo. Miren, soy un fregón porque me como tantas hamburguesas o tantas rebanadas de pizza o porque me gasto tanto dinero que no debería de gastar ahí o yo qué sé, todos los ejemplos que les ponía. Entonces es feo darnos cuenta de cómo vamos extrapolando la gravedad del pecado, el pecado como lo que es en general, no un pecado en particular, extrapolamos la gravedad del pecado solamente a las cosas que más nos escandalizan y comenzamos a vivir pensando que con no matar y no robar es suficiente para ser santos. Y bueno, ciertamente, pues es obvio que no matar y no robar son cosas esenciales, tanto para ser santos como para ser buenas personas. Pero no es suficiente, para ser santos no es suficiente con no hacer lo peor. Tenemos que ser conscientes de no hacer ningún mal, por más chiquito que sea. Porque para quien no lo sepa, para los que estén aquí sin conocer, la máxima meta de todos los cristianos, en teoría, es ser santos. Ser santos, llegar al cielo, vivir en santidad. Entonces no podemos darnos por bien servidos con no matar y no robar. Tenemos que exigirnos y para exigirnos pues tenemos que saber
medir dónde están los pecados y no caer en ellos. No hacerlos públicos, no presumirlos. Y no digo comételos, pero no los presumas. No, o sea, el chiste es no cometerlos. Y si los cometes, velos como lo que son. Un pecado es una razón de dolor, de vergüenza, que nos lleve al arrepentimiento, no a sentirnos orgullosos de haberlo cometido. Y bueno, por otro lado, también es importante conocer estas diferencias entre público y privado, lo que les decía, porque si tú conoces el pecado de alguien, mientras no sea un pecado público, ni a ti ni a mí nos corresponde hacerlo público. Ojo con eso, ¿sí? O sea, yo sé que en los círculos de comunidad y parroquia y todo este rollo nos encanta el chisme. Yo soy una autovíctima de que me gusta el chisme y voy y platico y ya supiste y viste lo que pasó y me enteré de... Y eso, híjole, pues sí, en general no es tan padre, la verdad, estar tan pegado al chisme, pero mucho menos cuando el chisme implica hacer público el pecado de alguien. Eso es súper malo, es súper dañino, perdón, y es realmente malo. Ya no supe cómo describirlo, simplemente es muy malo. Chéquense lo que dice el artículo 220 del derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? Para los que no lo conocen, es como las leyes que rigen en cuestiones administrativas, por así llamarlo, a la Iglesia Católica. El derecho canónico es así como esto sí se puede, esto no se puede, tal cual como una constitución civil, tal cual como un código de derecho civil, no sé si así se llame, no estoy tan familiarizado con los términos de leyes, pero aquí adentro de la iglesia tenemos ese y son las leyes para un montón de cosas y protocolos y administrativo, todo el asunto administrativo, ¿no? Entonces, el artículo 220 del derecho canónico dice: a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza. O sea, nadie tiene permiso de hablar mal de alguien más, de dañar su buena fama. Por más que esa persona tú sepas que es falso, que es hipócrita, que es mentiroso, no te corresponde darlo a conocer, no te corresponde hacerlo público, ¿sí? Acá hay una diferencia en matices, recuerden eso. Ya lo mencionábamos, a lo mejor tu pecado incluye o involucra a alguien más inmediato a ti y eso no quiere decir que ya es público, ¿no? Entonces, quizá tú sabes que tal persona es un ladrón, es un estafador, es un mentiroso o quién sabe qué más cosas, y si tú ves que alguien va a ser víctima de esta persona, bueno, es tu deber civil y cristiano advertirle al otro, a la potencial víctima, que se cuide para que no caiga y no sea una víctima más. Ese es tu deber, tienes que hacerlo, ¿sí? Incluso si la falta implica alguna actividad ilegal, si está en tus manos, es tu deber hacer una denuncia oficial ante las autoridades. No podemos lavarnos las manos, que también hacemos mucho eso los cristianos católicos, lavarnos las manos de señalar o denunciar un mal diciendo, es que como es un pecado privado, pues no, a mí no me toca decir nada. No, 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 hay matices y no funciona así la cosa. Lo que no nos corresponde es andar diciéndole a todo mundo que tú ya te enteraste de tal cosa que hizo fulanito, subiendo fotos al Face para que todos vean o mandando como cadena de WhatsApp en cada grupo de la comunidad eso de lo que te enteraste y cosas por el estilo. Por ejemplo, en Facebook hay muchos grupos, a mí me ha tocado verlo en el ámbito de músicos, no sé si en otros ámbitos también, pero en el ámbito de músicos hay grupos que se llaman Quemando a la Banda o algo así. Entonces, si alguien resulta que es un organizador de eventos y no le paga a las bandas, pues todo mundo sube la foto del cuate y quémenlo, ¿no? Y este cuate, nadie haga negocios con él y es un estafador y tas. Por un lado está padre que tú puedas ver ahí la gente que no trabaja de manera honesta, pero en lo personal a mí siempre me ha hecho mucho ruido cómo puedes causar un daño que se te puede salir de las manos con esto de las redes sociales al difamar, o yo sé que cuando es verdad no es difamación, pero muchas veces se cae en difamación. ¿Por qué? Porque si yo subo hoy la foto de X persona diciendo que me estafó,
en cosa de minutos va a tener un montón de compartidas, comentarios, gente deseándole lo peor. Por desgracia, la gran mayoría de las personas ni siquiera nos damos el tiempo de investigar si es verdad, de ver qué onda, por de dónde salió eso, de dónde sale tal acusación. Y yo ahí, si lo hago, ya estoy causándole un daño a la buena fama de esta persona que va a ser prácticamente irreparable. Porque aunque yo pida disculpas, aunque yo diga no, no era cierto, muchísima gente ya no va a ver el segundo post, muchísima gente no se va a enterar de que yo dije, oiga, no, era mentira, perdón, o me equivoqué, o yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí está lo delicado. Si tú sabes que alguien es dañino, si tú sabes que es un mentiroso, un estafador, bueno, ve y advierte con prudencia, ve y advierte a quien tú creas que puede ser una víctima, o incluso, como les decía, si está en tus manos, ve y denuncia, pero esa manera de proceder, de hacer público, esta persona, nadie le compra, esta persona, no sabes si no te ha pagado porque tiene una emergencia o porque realmente es un hijo de la fregada, no sabemos. Entonces, y si sabes, no sé si es lo mejor. Yo cuando veo esas cosas, cuando me topo con esas cosas, me pongo un filtro. Me pregunto, a ver, si yo estuviera en su lugar, ¿me gustaría que él me quemara así, que él publicara esta cosa así? Híjole, no. O sea, sí me merezco un reproche, sí me merezco oye, no te pases de lanza, que se me cierren puertas. Claro, si actué mal, me merezco que se me cierren las puertas a seguir actuando en ese círculo. Pero ya la quemada pública, no sé, por ahí va la cosa de la prudencia, de que no nos toca a nosotros hacer público el pecado de alguien, ¿no? Hay que aplicar mucho discernimiento, mucha prudencia, mucha caridad y mucha justicia. No digo que nos quedemos callados y de brazos cruzados, pero tampoco que a la primera estemos haciendo público todo lo que sabemos o lo que nos llega a los oídos. Y bueno, por último, ya para cerrar estas categorías, tenemos los pecados que claman al cielo. No estoy del todo seguro, pero me parece que se les puso este nombre porque son asociados con distintos pasajes de la Biblia en los que se expresa dicha acción, el clamor a Dios o el clamor al cielo. Por ejemplo, en Génesis 4, versículo 10, cuando Caín mata a su hermano Abel, que es una historia que por lo menos de manera superficial es muy conocida generalmente, fuera y adentro de la religión, Caín mata a su hermano Abel y podemos leer esto. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Ahí está un ejemplo claro de cómo se menciona el clamor de la víctima a Dios o al cielo, ¿no? Y pues en esta categoría la iglesia reconoce 4 tipos de pecado que sí son muy específicos y vaya que son alarmantes y de poner mucha atención. El primero es el homicidio voluntario y la cita en la que se basa es esta que acabamos de leer, Génesis 4:10, el asesinato de Caín a su hermano Abel. El segundo es el pecado impuro contra el orden de la naturaleza, la sodomía. También se le conoce como el pecado de los sodomitas. ¿Se acuerdan? Muy famoso también, aunque sea superficialmente, la historia de Sodoma y Gomorra. Esto está en Génesis 18:20 y 19:13. El tercer tipo de pecado que está en esta categoría es la opresión del pobre, el huérfano, la viuda y el desvalido. En resumen, de los más vulnerables. Esto lo encontramos en Éxodo 3, versículos 7 al 10 y Éxodo 22, versículos del 20 al 22. Y el cuarto pecado que entra en esta categoría, que a mí me sorprendió bastante, es el de la retención injusta o defraudación del salario del trabajador. Ojo aquí, ¿eh? Esto lo encontramos en Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Vamos paso a pasito a detalle con cada uno, ¿les parece? Van a ver que ya entrando a detalle en cada uno, hay un hilo que conecta a estos 4 tipos de pecado y es la injusticia. La injusticia provoca el clamor al cielo que Dios escucha. Vamos viendo.
El primero, que es el homicidio voluntario, se basa en este texto que ya leímos de Abel en manos de Caín. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto: el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. Esto lo dice en el punto 2261 del Catecismo. Dice: el homicidio a un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano es digno de vivir su vida y que nadie se la quite. A la regla de oro, que creo yo que es la de ama a tu prójimo como quieres que te trate a ti mismo. Y a la santidad del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador es el que nos da la vida. La vida es de Él, no es mía, no es tuya. Y solo Él puede decidir cuándo darla y cuándo quitarla. Entonces, si alguien se toma ese derecho de quitar una vida, está transgrediendo la potestad que solo le corresponde a Dios. Se la está adjudicando y dice: yo quiero ser como Dios, yo decido cuándo se acaba esta vida. Y eso es muy grave. Dentro de esta categoría del homicidio voluntario, que tiene sus matices, ya ahorita vamos a ver, pero dentro de esta categoría entran el infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge, el aborto voluntario, la eutanasia y el suicidio. Y aunque viendo todo esto, es bueno tener claro que, como siempre, ya lo decía, hay matices que se deben tomar en cuenta. Aquí estamos hablando de quitarle la vida a alguien o a uno mismo con deliberada intención y con plena conciencia, teniendo la voluntad de hacer un mal. ¿Sí? Digo esto porque hay casos, por ejemplo, en los que alguien se suicida, pero lo hace como consecuencia de un trastorno mental. Entonces ahí no hay plena conciencia, probablemente no hay deliberada intención y muy probablemente no tenía la voluntad de hacerse un mal, sino de librarse de un mal que él considera mucho peor. Entonces ahí no podemos decir: eso fue fatal, eso fue homicidio, fue un suicidio, es lo peor del mundo. No sabemos en qué circunstancias vive ese proceso la persona que lo lleva a la práctica. Antes, hace muchos años, la iglesia condenaba completamente a quien se suicidara, sin más, no había margen. Te suicidaste, pelayo gallo. Y ya con los descubrimientos científicos de tantas enfermedades, de tantos trastornos, de la velocidad de los procesos psíquicos del cerebro, la iglesia ha dicho: oye, espérate, es que en una micromilésima de segundo pudo haber existido un arrepentimiento sincero antes de desfallecer. Y con un mínimo micromilimétrico chiquititito segundo de arrepentimiento honesto, estamos seguros de que la misericordia de Dios va a actuar en tu vida. Entonces no podemos condenar a quien se suicide porque no sabemos todas las circunstancias que lo llevaron a eso, ¿no? Muy probablemente yo soy de los que piensa que en la gran mayoría de casos de suicidios no hay tanta culpa de quien lo comete, sino del entorno y de otras circunstancias. Es lo mismo con un aborto no buscado, con la defensa legítima de la vida propia o de la de alguien más. Son circunstancias que no entran en esta categoría por distintas razones, por todos esos matices que en cada circunstancia hay que tomar en cuenta. Y el segundo tipo de pecado de esta categoría en el catecismo se describe como el pecado de los sodomitas. Y lo encontramos en Génesis 18, 20, 21 y 19, 13. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Así es que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí. Eso es 18, 20, 21. Y en el 19, 13 dice: porque vamos a destruir este lugar, que es grave la queja que contra ellos ha llegado a Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Ahí están hablando los ángeles que envía Yahvé. Ese pasaje está loquísimo,
Es bastante interesante todo este pasaje de Sodoma, Gomorra, la familia de Lot, que es el sobrino de Abraham. Si les interesa pueden leerlo en Génesis 18 y 19, todo el 18 y todo el 19. La verdad sí tiene unas cosas bien raras, pero creo que vale la pena conocerlo porque genera unas reflexiones muy importantes para la vida espiritual. Y bueno, por lo que leemos así de rapidito, parece que lo que hicieron los sodomitas es bastante grave, pero no se entra en detalle. No se dice, hicieron esto explícitamente, como que todo el mundo sabe qué es, pero nadie lo menciona. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hicieron, por qué es tan grave, realmente ha de ser tan grave que provocó que Yahvé dijera, voy abajo y voy a ver qué está pasando, ¿no? Sí, como cuando los niños chiquitos ya tienen un desorden en casa y la mamá o el papá dicen, a ver, ya no es suficiente con gritarles que se estén quietos, tengo que ir a ver qué sucedió y ponerlos en paz. Imagínense, Yahvé dijo, voy a bajar y voy a ver qué está sucediendo. No vimos qué sucedió, pero nos saltamos un pasaje a otro versículo y ya los ángeles están diciendo, vamos a destruir todo porque aquí es un caos. Vamos viendo qué sucedió. Básicamente estamos hablando de pecados contra la pureza, que entre ellos hay faltas contra el sexto mandamiento, ¿no? De no cometer actos impuros. Erróneamente, déjenme decirles, erróneamente se suele relacionar todo este asunto de Sodoma y Gomorra con cuestiones de homosexualidad. Muchos caemos en ese error de decir Sodoma y Gomorra, ah, sí, la homosexualidad está prohibida, uy, sí, eso es pecadísimo y Dios lo condenó y hasta destruyó una ciudad por todo eso. O sea, sí hubo algo que ver ahí, pero no podemos reducir el pecado de los sodomitas con, homosexualidad. No, no, no. Vamos viendo. En el libro del profeta Ezequiel encontramos la siguiente descripción del pecado de los sodomitas. Aquí viene el por qué Dios estaba tan en con ellos. Dice, este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Está hablando el profeta Ezequiel. Creo. Orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas, no socorrieron al pobre y al indigente, se enorgullecieron y cometieron abominaciones ante mí. Todo eso, no más. Si se fijan, todo esto, todo lo mencionado puede abarcar muchas acciones que sobrepasan las faltas relacionadas con los actos impuros. Esto de los actos impuros va en cuestión de los apetitos sexuales, pero voracidad, indolencia, no socorrer al pobre, no socorrer al indigente, orgullo, ¿no? Dice, se enorgullecieron y cometieron abominaciones. O sea, sí cabe dentro de los actos impuros, pero también abarca muchas cosas más. También va mucho más allá el pecado de los sodomitas. A mí me impacta mucho esto de indolencia, o sea, no te causa dolor lo que te tiene que causar dolor. Cero empatía, cero caridad, cero misericordia, indolencia. Tú ves a alguien que se lastima, a alguien que necesita ayuda, a alguien que no puede salir adelante y a ti no te causa nada. Y aparte te enorgulleces de ser así. Yo, qué bueno, yo soy súper fuerte, yo soy frío, a mí no me pega, yo no lloro, yo no me siento, yo no me expongo emocionalmente. Híjole, eso está grave, eso está feo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás matando tu humanidad con el orgullo. Y bueno, quería dejar eso en claro, abarca mucho más allá de los actos impuros que atentan contra el sexto mandamiento, pero en el mismo pasaje del Génesis donde llegan los ángeles con Lot y toda la cosa, nos queda muy claro que los actos impuros eran una de las patas de las que más cojeaba la gente de Sodoma, porque pues ahí lo leemos, ¿no? Está Yahvé y sus ángeles hospedados en la casa de Lot. Y llega la gente de Sodoma y le dicen, a ver, ¿a quién tienes aquí? Vimos que entraron unos hombres a tu casa. Y Lot, que en esa época la hospitalidad era lo más sagrado que podían tener,
Les dice, no, 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 nadie, déjenlos en paz, no se metan con ellos. ¿Y qué dicen los sodomitas? No, 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 queremos abusar de ellos. O sea, explícitamente están diciendo, déjanos entrar porque queremos violar a esos hombres. O sea, así de torcida estaba la cosa. Y Lot ahí luego hace unas declaraciones que no nos podrían parecer con mucho sentido hoy en día. Y creo que en esa época tampoco tanto, pero más que hoy sí, que no quiero entrar en detalle. Pero bueno, es un pasaje bastante raro, como les decía, pero con mucho, mucho enriquecimiento para nuestra vida espiritual si lo leemos a detalle y con una buena guía. Pero bueno, este tipo de actos se consideran tan graves, todo esto que menciona el profeta Ezequiel, porque precisamente el desorden del apetito, ya sea sexual, ya sea carnal, ya sea alimenticio, cualquier tipo de apetito, lleva al hombre, conduce al hombre a un comportamiento sumamente dañino para él mismo y para quien lo rodea. Volvemos a lo mismo, a denigrar la dignidad del ser humano. Sobre este punto les comparto un fragmento del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Pone un ejemplo que puede ayudarnos a reflexionar sobre qué tan desordenado podemos tener nuestro apetito sexual hoy en día. Bueno, él lo escribió hace ya bastante, algunas décadas, pero es completamente actual lo que dice. Y el texto dice así: podemos reunir un público considerable para un número de striptease, es decir, para contemplar cómo una mujer se desnuda en un escenario. Eso sabemos es de lo más común, de lo más cotidiano hoy en día, en cualquier ciudad lo encuentras facilísimo. Continúa. Supongamos que llegamos a un país donde podría llenarse un teatro sencillamente presentando en un escenario una fuente cubierta y luego levantando lentamente la tapa para dejar que todos vieran, justo antes de que se apagasen las luces, que ésta contenía una chuleta de cordero o una loncha de tocino. ¿No pensarías que en ese país algo se ha desvirtuado en lo que respecta al apetito por la comida? ¿Y no pensaría alguien que hubiese crecido en un mundo diferente que algo igualmente extraño ha ocurrido en lo que respecta al instinto sexual entre nosotros? Ese ejemplo me encanta porque realmente puede parecer una tontería, pero en la esencia del ser humano los apetitos van muy conectados, no importa si es por comida o el apetito sexual, van muy conectados porque lo que les decía, una entrega desmedida a cualquier apetito nos hace perder lo que nos caracteriza como seres humanos, el poder de razonar. Y sí, lo que expone aquí Luis, imagínate, vas a un teatro en el que está lleno de hombres viendo al escenario, el escenario tiene ahí algo cubierto, lo levantan y resulta que es una hamburguesa, que es un corte, y la gente aplaude y grita y se emociona de ver un plato de comida y se desborda y pagaron por ir a ver. Si nosotros viéramos eso, diríamos, qué gente tan rara. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué les pasa? ¿No? O sea, la comida no es para eso. Está padre disfrutar una buena comida, está padre disfrutar un buen platillo, qué rico, pero pagar y emocionarme por ver un plato de comida en un teatro, pues no. Ah, pues eso estamos haciendo con las personas. Y alguien que no estuviera en nuestro mundo, en nuestra sociedad ahorita, podría vernos y decir, ¿qué les pasa? ¿Por qué van y pagan por ver a una mujer o por ver a un hombre quitarse la ropa? Para eso no son las personas. Ese apetito sexual que tenemos, que no es malo, no es para eso. No se debe de saciar así. No estamos hechos para contemplar a la otra persona como un objeto. No va por ahí. Así de desvirtuado está nuestro apetito sexual. Nosotros lo vemos muy normal. Ay, ¿qué tiene de malo ir a un table? Híjole, tiene muchas cosas de malo. Muchas de las que no voy a entrar, pero aquí te dejo claro un ejemplo de cómo se ve de torcido desde otra perspectiva eso que se hace. Ir y ver a una persona desvestirse y tú emocionarte y sentir que hay algo ahí. No, 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 no. O sea, ese apetito sexual que tenemos
que Dios nos dio se debe de saciar de otra manera, de una manera enriquecedora para ambas partes y que es plena e integral, no así algo tan burdo y tan... No, 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 no sé ni cómo describirlo, no, no va por ahí. Y bueno, luego tenemos los pecados de abusos contra los más vulnerables. En el catecismo se hace énfasis en las acciones contra el pobre, el huérfano, la viuda y el desvalido. Pero, y ya sabemos, abarcan muchos más. Estos pecados, este tipo de pecados, se relacionan con los siguientes pasajes bíblicos. Éxodo 3, del 7 al 10, dice: Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Y luego tenemos Éxodo 22, versículos 20-22. No maltratarás al forastero, ni lo oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No vejarás a la viuda ni a huérfano. Si los vejas y claman a mí, yo escucharé su clamor. Nota rápida: vejar es sinónimo de maltratar. No vejarás a la viuda es no maltratarás a una viuda. Aquí estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel, primero en el primer pasaje, bajo la esclavitud de los egipcios, y en el segundo pasaje, ya cuando salieron, cuando están en el éxodo hacia la tierra prometida, y Dios les está dando las leyes que van a regir a su nueva nación. Les dice: no vas a maltratar al forastero porque tú fuiste forastero y te maltrataron. Sabes lo que se siente. Entonces tú no debes de hacer lo mismo. Así de fácil, ¿no? Este ejemplo es clásico de la Biblia. El Éxodo es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero no es nada difícil encontrar una relación de este pecado de abuso con situaciones que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Tristemente, muchas veces, muchas veces, por parte de los mismos cristianos que proclamamos un reino de justicia y de paz, ¿no? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, la situación de las encomiendas en los tiempos de la conquista aquí en la Nueva España. Acabo de leer un libro, una novela histórica que me gustó mucho, que es sobre la vida de Tata Vasco, Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, y que, por cierto, recientemente fue nombrado venerable por el Papa Francisco. Él fue uno de tantos religiosos españoles que se destacó por la defensa de la dignidad de los indígenas. Él, junto con muchos otros, Fray Bartolomé de las Casas y no me acuerdo de qué otros tantos nombres, lucharon y dieron su vida entera por cuidar y defender la dignidad de los indígenas. Obviamente había abusos, obviamente había gente perdida con la cabeza y el corazón quién sabe dónde, pero había gente como Tata Vasco que hizo todo lo posible y lo imposible por cuidar a los pueblos indígenas. Y en este libro que les comento se llama El llanto de Vasco, de Jorge Munguía Espitia. En el libro, entre otras cosas, se abordan los abusos por parte de muchos conquistadores sobre el pueblo indígena: abusos físicos, abusos psicológicos, abusos sexuales. Y bueno, aquí hago una pausa, aprovecho el anuncio de Tata Vasco para invitarlos a escuchar un nuevo podcast que tenemos en Juan Diego Network. Ya saben, nuestra casa productora de podcast donde trabajo. Es un podcast habla sobre la vida de Tata Vasco, precisamente conectado a este anuncio que el Papa ha dado y con su proceso de beatificación y canonización. Vamos a hacer un detrás de cámaras de la vida de Tata Vasco y de todo este proceso, y lo vamos a estar compartiendo en formato podcast. Así es que métanse a juandiegonetwork.com o en cualquier directorio de podcast, ponen Juan Diego Tata Vasco, Juan Diego Network Tata Vasco, y ahí les va a salir. Está padrísimo el proyecto, con muy buena música, con muy buena narración, con muy buena voz, todo. La verdad está quedando chidísimo el proyecto, así es que yo sé que Tata Vasco es un personaje que a lo mejor no es muy famoso ni muy llamativo para muchos, pero créanme, vale la pena conocer su vida, sobre todo si eres mexicano, sobre todo si eres latinoamericano, vale mucho la pena conocer la vida de este gran hombre, ya venerable, y Dios quiera pronto beato y luego santo, que de seguro santo es, pero proclamado públicamente.
Y bueno, como ya les decía en el episodio pasado, los pecados que otorgan un placer espiritual, humillar, dominar, ridiculizar, todo ese tipo de cosas, fácilmente podemos considerarlos como los más dañinos que podemos cometer y tristemente es muy fácil caer en ellos día a día y ni siquiera darnos cuenta. Este tipo de pecados que claman al cielo de el abuso contra los más vulnerables es eso, es sentir un placer espiritual, sentir el placer de humillar, sentir el placer de dominar, sentir el placer de ridiculizar. De eso se tratan estos pecados y es facilísimo, ya lo mencionaba mucho, no quiero entrar en detalle, el episodio pasado justo hablamos de este tipo de pecados a fondo, entonces te recomiendo ve y escúchalo para que te quede muy claro de qué se trata esta cuestión de los placeres espirituales pecaminosos. Y por último, tenemos la retención injusta o defraudación del salario del trabajador. Este pasaje se basa en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15. Dicen: no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que reside en tu tierra, en tus ciudades. El mismo día le darás su salario y el sol no se pondrá sobre esta deuda porque es pobre y de ese salario depende su vida. Así no clamará contra ti a Yahvé y no te cargarás con un pecado. Aquí yo cuando lo leí mal, perdón, debo de confesarlo, y leí otra cosa en vez de cargarás, ¿no? Estaba yo bien emocionado con la ira de Yahvé, pero ya después leí bien y quedó más claro el asunto. Y la verdad, este fue el que más me impactó de todos los que hemos visto hoy. Me sacó de onda topármelo. Porque los otros tres, homicidio, actos impuros y abusos contra los más vulnerables, pues suelen estar muy presentes en la mente del cristiano. Son cosas que tenemos muy claro que no debemos de hacer. Suenan muy graves por sí solos, sin conocer muy a fondo la doctrina o el catecismo, pero la verdad es que no creo que muchas personas lleguen a poner al mismo nivel este asunto de la justicia en lo que respecta a la paga de un salario, ¿no? Dices, ¿qué tan grave puede ser no pagar un salario justo? Híjole, ¿no? Vamos viendo, pues si ya está en la misma categoría, si el catecismo, si la iglesia los ha puesto juntos, quiere decir que ahí hay un cierto nivel equitativo de injusticia con respecto a estos cuatro tipos de pecado, ¿no? Este es un tema que se trata en la doctrina social de la Iglesia Católica, se toca muy a profundidad. Para quien no sepa qué es, bueno, a mi consideración, dentro del catolicismo, los documentos de mayor importancia y relevancia son la Biblia, obviamente, luego el catecismo de la Iglesia Católica, que en resumidas cuentas es todo lo que creemos, y luego el documento de la doctrina social de la Iglesia, que muchas veces lo escuchamos y decimos, de seguro son enseñanzas por ahí medio vagas. No, 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 es un documento, es un libro. ¿Y qué viene ahí? Bueno, vienen todas las enseñanzas de la Iglesia de cómo vivir lo que creemos, lo que viene en el catecismo, cómo vivirlo en cualquier contexto social. Entonces, la Biblia nos dice por qué creemos, el catecismo nos dice qué creemos y la doctrina social de la Iglesia nos dice cómo vivir lo que creemos. En resumidas cuentas, obviamente, ya saben, siempre hay matices y no entro en detalle muchas veces, pero en general es eso. Entonces, este tema de los salarios justos se toca a profundidad en la doctrina social de la Iglesia. Los invito a que se tomen en serio este asunto, sobre todo quienes tienen trabajadores a su cargo y quienes son trabajadores asalariados, para que sepan desde la perspectiva de la fe qué corresponde, qué les corresponde hacer y qué les corresponde recibir. Pero bueno, en lo personal me pareció tan sorprendente como valioso que el catecismo metiera en la misma categoría a este tipo de pecados, porque ciertamente eso de no pagar a tiempo un sueldo o hacernos tontos con una deuda puede parecernos algo no tan dañino. ¿Qué le puede pasar si me tardo otros mesecitos en pagarle lo que le debo? Y muchas veces no tenemos idea de la trascendencia que genera esa deuda a alguien, a la persona a la que se la debemos. Muchas veces esas personas tienen un montón de compromisos para pagar, un montón de cosas que pagar,
y nosotros por desidia, a veces sí es porque no podemos. Entonces, si no puedes, pues sé honesto y sabes que no puedo. Pero por desidia, escondernos, hacernos tontos, no sabes cómo le estás afectando a la otra persona. No solo en retrasarse en sus pagos. No sabes si esa persona es sumamente aprensiva y no pagar el día que se tiene que pagar le genere algo, ¿no? Una gastritis, un coraje, una preocupación, hasta diabetes. No sabes la trascendencia que tiene el que tú decidas retrasar un pago, ¿no? Eso es injusto. Esa persona, si trabajó, merece que le pagues. Si te prestó, merece que le pagues. Si no lo haces porque no se te antoja, ojo ahí, ojo, ve en qué nivel te pone el catecismo, ve en qué nivel te pone la iglesia, en qué categoría de pecador, ¿no? Y esto, ¿cuántas veces no lo hemos hecho todos? Es un pecado súper común y súper accesible y súper fácil de menospreciar como con la gravedad de tal pecado. Y bueno, pues ya, no nos extendemos más. Hemos abarcado 5 categorías de tipos de pecados que existen. Les recuerdo, este tema se abarcó en 3 episodios. Este es el tercero, así es que ya que acabemos de hablar, cuando escuches un silencio prolongado, más prolongado que este. No, todavía más. Ya cuando no me escuches para nada, regrésate a Pregúntale a Manu el podcast y pon el episodio 1 y luego el episodio 2 para que te lleves toda la información completa de los tipos de pecados que los católicos consideramos que existen. Ha sido un recorrido largo. Sí, nos tomó 3 episodios hablar de todo esto y es un repaso un tanto superficial, pero creo que ha valido cada segundo, cada minuto que le dedicamos a la grabación, edición y escucha de este tema. Ha valido completamente la pena. ¿Por qué? Pues porque si no eres cristiano, te aseguro que ha valido la pena porque ya te ayuda a tener un panorama más amplio del por qué los cristianos consideramos malas, entre comillas, algunas acciones, por qué las condenamos, por qué no las queremos, por qué las señalamos, ¿no? Ya te da un panorama, te puede ayudar a entendernos mejor y a decir, bueno, sí, están locos de remate, o mira, tiene sentido el por qué no hacen esto, o por qué lo evitan, o por qué lo condenan. Y si eres católico, cristiano, pues vale la pena escuchar esto. ¿Por qué? Porque así, mientras más conozcas a detalle a qué te estás enfrentando, mejores medidas vas a tomar para no caer en este tipo de comportamientos que dañan tu relación con Dios. Así de fácil. Conoces qué es pecado, entonces es más fácil evitar hacer eso. Y para terminar, les quiero compartir unas palabras de San Juan Pablo II, hablando precisamente sobre el nacimiento del pecado en el alma de cada hombre. Dice: el pecado comienza en el hombre más profundamente. Comienza por el hecho de que al hombre le falta este edificio, la relación con Dios. La falta de este ideal, de este patrimonio interior, de la madurez espiritual. Y precisamente de esta falta de orden en la vida desde el interior, de orden ante todo, lo cual es muy importante, en mis sentimientos del interior, orden en los sentimientos del interior, nace poco a poco el pecado. Pues muchísimas gracias, con esto terminamos. Recuerden que nos pueden encontrar en juandiegonetwork.com, nuestra casa productora de podcast católico, los mejores, los más creativos y los de mejor calidad. Ahí los vas a encontrar de todas las temáticas que se te antojen y ahí está Pregúntale a Manu. También nos encuentras en cualquier directorio, ya iba a decir repertorio, en cualquier directorio de podcast, en el más favorito de favoritos del mundo mundial que tengas. Populares está Spotify. Si nos escuchas ahí, compártenos en tus redes sociales, suscríbete, eso nos ayuda muchísimo. Si estás en iTunes, en Apple Podcast, déjanos 5 estrellitas, no te cuesta nada. Ahorita que se acabe el episodio, dale 5 estrellitas, eso nos ayuda muchísimo a estar mejor rankeados. Y entonces cuando alguien tenga una pregunta sobre el catolicismo y diga voy a buscar un podcast, nosotros vamos a aparecerle más rápido. Y si ya estás ahí, escribe un comentario, aunque sea está chido.
o un órale Manu, sí te pude preguntar, o no sé, lo que quieras ponernos, escríbenos. Tus comentarios también nos van a ayudar a que este proyecto crezca y lleguemos a más personas curiosos que quieren conocer la fe católica. Pues eso es todo. También estamos en las redes sociales. Ya saben, en Instagram tenemos el perfil de Pregúntale a Manu, @Pregúntale a Manu, así tal cual. En mi sitio web, manucasten.com/Pregúntale a Manu, puedes ver todos los episodios escritos, por si eres de los que le gusta leer y hacer anotaciones. Ahí están todos los episodios escritos también. Está en video en YouTube. Puedes suscribirte al canal y te va a llegar ahí la notificación cada que subamos un episodio. O en Facebook estoy como Manu Casten. Ahí subo no nomás del podcast, subo de todo lo que hago: música, viajes, libros, recomendaciones, de todo. Ahí me encuentras. Así es que pues muchísimas gracias. Si quieres escribirnos una pregunta, pues así de fácil, pregúntale a Manu, @manucasten.com. Ahí nos escribes la pregunta que tengas sobre el catolicismo para saber lo que pensamos, creemos, practicamos y, entre comillas, prohibimos los católicos. Yo soy Manu Casten, me encomiendo a sus oraciones y tengan por seguro que ustedes están en las mías. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.